Yo voy a arrancar, Rey, no te preocupes, ahí dejarlo. Ya estoy yo. Muy buenos días, estimada ingeniera Johanna Blanco. Hoy hablaremos lo que son los corrimientos de fluido en orificios y boquillas. Como presenta introducción, tenemos que el objetivo de este presente es ver el comportamiento del fluido del agua en la salida de un orificio. Teniendo en cuenta lo que son los orificios y boquillas, sabemos que las boquillas son para los regularamientos de diámetro en los fluidos, ya sea que si su componente va a ser un líquido de agua o un líquido de químico. Y en los componentes de orificios, pues normalmente dependiendo a su margen de capacidad. Les dejo con mi compañero. Le voy a explicar los dos tipos de orificios que existen. Por ejemplo, está el de pared delgada y el de pared gruesa. Y se dice que son aberturas o agujeros, especialmente el que está hecho intencionalmente, es de forma regular o tiene una finalidad concreta. Pasa al siguiente página. Su utilidad es descargar el caudal, pues, como básicamente con una magnitud X, por lo que el caudal siempre se mantiene constante en la entrada y salida. Siguiente. Orificios de descarga libre. Se dice que son aquellos en los que el nivel del líquido de la descarga se encuentra por debajo del orificio. O sea, en la parte inferior se forma un chorro en caída libre que pasa a través de un orificio y cae en forma de parábola con una distancia X, como podemos apreciar en la figura. Los orificios sumergidos y desahogados son aquellos en los que el nivel del líquido en la descarga se encuentran, atrás, no siga atrás. Dice que son aquellos en los que el nivel de líquido de la descarga se encuentra por encima y por debajo del orificio. Se pueden ser dimensionales o fijas o ajustables. Siguiente. Orificios de pared delgada. Dice que en estos orificios el agua al salir tiene contacto con un solo punto y lo llena completamente. Como podemos ver en la figura, tiene un diámetro de el orificio con un chorro de caída libre a una distancia X, con una altura y lo que es el desplazamiento, pues no varía, este se mantiene constante. El orificio de pared gruesa, en este caso, a como se puede leer, dice que el orificio tiene más contacto con más puntos y se le puede dar formas de bocina para que el diámetro sea equivalente o aproximado que al del chorro. Siguiente. Y finalizo con lo que es el orificio de tubo. Se dice que la salida del orificio está conectada a un tubo corto, es decir, el líquido no sale a la superficie libre inmediatamente, sino a un tubo de pequeña longitud, aproximadamente 2 o 3 veces el diámetro del orificio. O sea, ¿qué dice? Que básicamente es atrás, que básicamente es el líquido que no sale de un solo después de pasar por los demás tubos, sino que se topa con uno más corto, pero que tiene 2 o 3 veces el diámetro del orificio. Ya. Ahora lo dejo con mi compañero José Valdés. Bien, les voy a hablar sobre lo que son boquillas. Se le llama boquilla a todos los tubos adicionales de pequeña longitud constituidos por piezas tubulares adaptadas a los orificios. Podemos ver en el gráfico que tenemos una pieza que mantiene una proporción altura-longitud, en lo cual pues esto está esto fue diseñado con un propósito y es para dirigir el chorro. em, es para dirigir el chorro que pasa pues por esa sección transversal. Su longitud, como había mencionado, puede estar comprendido en un rango de 1.5 a 3 veces su diámetro. Tenemos una clasificación para estas boquillas. Tenemos la boquilla cilíndrica, cilíndrica interna, cilíndrica externa, boquilla cónica y dentro de estas tenemos las divergentes y las convergentes. Podemos ver en el gráfico donde tenemos la cilíndrica, que es esta primera, la primera imagen, porque pues como se observa se ve como un cilindro. También en la segunda tiene una forma cónica.
lo cual esto permite, cuando el fluido pasa por la sección transversal, al haber una disminución de diámetro, una contracción, se aumenta la velocidad y se pierde presión. Bien, vamos a mencionar de manera rápida cada una de estas, ya que son muchas. En las boquillas cilíndricas también son denominadas boquillas patrón y tienen un comportamiento similar al del orificio de pared gruesa. Las boquillas cilíndricas internas o de borda poseen una contracción de la vena y esto ocurre en el interior. No necesariamente el chorro se adhiere a las paredes. Em, Podemos ver ahí la cilíndrica externa y su respectivo gráfico. Las cónicas, como había mencionado, su nombre también define su forma como componente. Tiene una forma de cono. Y pues aquí igual tenemos una carga a la cual está sometida la boquilla, una velocidad inicial de salida, una velocidad inicial de descarga, perdón, una velocidad final de descarga, puesto que al pasar el flujo por la sección transversal lleva un comportamiento al inicio, luego pasa por la contracción y sale con otro comportamiento al final. Tenemos las boquillas cónicas convergentes. Y la pura convergencia de los pequeños tubos de corriente no implica de ninguna manera pérdidas apreciables, pero si la boquilla tiene aristas de entrada vivas, la vena líquida experimenta una contracción inicial hasta adquirir la sección U, posteriormente se expande hasta llenar U' de la sección de la boquilla. A como se observa, inicia con una expansión con un mayor diámetro y luego se contrae. De esto podemos deducir que se va a aumentar la velocidad y va a haber pérdida de presión. Los dejo con mi compañero que va a explicar uno de los tres problemas que traemos. Bueno, proseguimos. Tenemos hoy el primer problema sobre orificios. Decimos acá, como tenemos en los datos el caudal, tenemos lo que es el diámetro, tenemos también la distancia horizontal del punto a partir de la sección de la máxima contracción, que sería X. Tenemos H, que es la carga hidráulica, y según obtenido en los laboratorios, tenemos lo que son las coordenadas en X, y en el punto 1, que se lo referimos en el gráfico. Nos pide calcular los coeficientes de contracción, de gasto y velocidad. Siguiente. Bueno, como tenemos primero, viendo los datos que nos aporta el problema de acuerdo con el método de la trayectoria, llamamos lo que es la velocidad, que sería la distancia horizontal desde el punto entre dos veces y por entre la gravedad. Sustituimos los valores que nos dan y obtenemos lo que es la velocidad. De la fórmula del caudal, obtenemos lo que despejamos el coeficiente de descarga y tenemos el caudal entre A sub 0, que sería el área del orificio, por dos veces la gravedad por la carga. Sabemos que el área del orificio es un diámetro de pi por diámetro cuadrado sobre 4 o 4 pi por diámetro. Sustituimos los valores y obtenemos la coeficiente de descarga. De la fórmula de coeficiente de velocidad, despejamos y obtenemos lo que es el coeficiente de descarga. Ya aquí sería la velocidad entre dos veces la gravedad por la carga. Sustituimos otra vez los valores y ya obtenemos el coeficiente. Ahora, de la fórmula de coeficiente de contracción, tenemos que el coeficiente de contracción sería el coeficiente de descarga entre el coeficiente de velocidad. Sustituimos otra vez valores y listo, obtenemos lo que nos pide el problema. Prosiga. Para el problema 2 tenemos que dice que aquí tenemos que analizar muy bien lo que nos pide, porque a simple vista el problema no es tan fácil que se diga. Tenemos que hacer un pequeño análisis en la figura. Nos dice que el orificio de la pared delgada es un cuadrado de área de 0.18 metros. Este trabaja con una carga hidráulica de 0.5 metros sobre la superficie libre de líquido. Este actúa con una presión de 1.45 kilogramos sobre metro cuadrado.
pide que determinemos el gasto de descarga en el orificio. Bueno, aquí como miramos tenemos que la altura está en un punto medio de su centroide, en este cuadrado, y sabemos que la base dice que 0.3 metros. Para hacer un pequeño análisis tenemos que, de acuerdo a la figura, las distancias desde los cantos del orificio a las paredes más próximas del recipiente son menores de 3 veces a 3 veces el área del cuadrado, por lo cual se trata de una contracción parcialmente suprimida en este sentido. Aquí el coeficiente de gasto pasa de caso normal de contracción completa, que sería el coeficiente de descarga en 0.60, un dato que nos da el problema. Entonces, el área del orificio va a ser igual a la a cuadrada, que sería el área del cuadrado, que es 0.18. Si sustituimos el valor y nos da 0.324 metros cuadrados. AR significaría el área de chorro. Tenemos que para esto la base por la altura más A entre 2, que sería 2 veces, como que digamos 2 veces el área, entonces sería A sobre 2 más C, que lo tenemos aquí en el gráfico referido, aquí en 0.1 metros. Sustituimos esos valores obtenidos y nos hallamos pues, el área real, que es 0.207 metros cuadrados. Proseguí. Bueno, obteniendo los valores anteriores, luego entonces tenemos el coeficiente de descarga, aplicamos la fórmula básica de esto, hacemos un pequeño análisis del anterior que teníamos y encontramos los valores, sustituyendo lo que tenemos. Además de esto, la carga total que actúa sobre el orificio sería H, que es la carga, por así decirlo, la carga total, la carga hidráulica, desde la superficie hasta el centro del orificio. Sería la altura más la presión, y nos encontraríamos con sustituyendo los valores, que son 15 metros. El gasto sustituido sería el caudal, lo que tenemos obtenido, lo que llamamos, lo sustituimos en la fórmula y obtenemos pues que el gasto del orificio sería 0.338 metros cúbicos sobre segundo, el tiempo que puede el margen dilatar para vaciarse el tanque o el recipiente que vayamos a utilizar. En este caso puede ser y a hacer una referencia a los laboratorios, como por ejemplo la prensa hidráulica, otras cosas así. Bueno, proseguimos y lo dejo con mi compañero Brian Alexandre Muñoz Rojas. En el problema que nos dice, los tanques de la figura están comunicados por un orificio de pared delgada y de un diámetro de 10 centímetros, los cuales alimentan a dos modelos hidráulicos distintos a través de tubos cortos de igual medida diametral. El tanque a la izquierda recibe un gasto de 80 litros sobre segundo. Nos pide calcular los gastos de descarga por cada tanque y posición del agua en los mismos. Y el diámetro que debe tener el tanque de la izquierda para descargar el mismo gasto del de la derecha. Prosigue. Siguiente página. Como para el primer inciso tenemos que calcular el área de los tubos, y la fórmula es pi por diámetro al cuadrado entre 4, que eso es igual a 0.00785 metros cuadrados. De acuerdo al orificio y al principio de continuidad, se puede establecer el siguiente sistema de ecuaciones, que el caudal 1 es igual a 0.82 por el área por la raíz de 2 veces la gravedad por H1, que eso es igual a 0.285 raíz de H1. Esa es una ecuación A. En el otro tubo tenemos que el caudal 2 es igual a 0.82 por el área por la raíz de 2 veces la gravedad por la altura 2, igual a 0.285 raíz de H2, como ecuación B tenemos. Entonces, esto tenemos una relación que el caudal 2 es igual a 0.60 por el área por la raíz de 2 veces la gravedad H1 menos H2, y esto es igual a 0.0209 por la raíz de H1 y H2. Tenemos como ecuación T, y la sumatoria de los caudales de caudal 1 y el caudal 2 nos da igual a 0.0209
80. Entonces, en la ecuación B y C se tiene, se iguala, que es igual a 0.285 raíz de H2 menos 0.209 raíz de H1 y H2, elevamos al cuadrado para eliminar los exponentes, se le hace una algebraicamente eso, y tenemos que la altura de H2 es igual a 0.35 H1 como ecuación siguiente. Por otra parte, las ecuaciones A y B resultan que sustituimos los valores H1, que esto es igual a 0.0454 raíz de 1 igual a 0.08, y H1 tenemos que es 3.10 metros. De la ecuación E obtenemos H2 que es igual a 1.085 metros. De la ecuación A tenemos los caudales que es 0.0502 metros cúbicos sobre segundo. La ecuación B tenemos que el caudal 2 es igual a 0.297 metros cúbicos sobre segundo, y la sumatoria del caudal 1 más el caudal 2 es igual a 0.080. Siguiente. Para el inciso B nos pedían el diámetro que tiene el tanque del tubo de la izquierda para descargar el mismo gas que tiene el de la derecha. Entonces tenemos que el caudal 1 es igual al caudal 2. Entonces caudal 1 es igual a 0.040 metros cúbicos sobre segundo. De acuerdo a la ecuación B nos da que 0.04 es igual a 0.0285 raíz de 2 de H2, y aquí hacemos una operación sencilla y tenemos que H2 es igual a 1.97 metros. De la ecuación 3 resulta que sustituimos los valores, que es igual a 0.04 igual a 0.02209 por raíz de H1 y H2, que H2 ya las conocemos, que es 1.997. Entonces hacemos la operación y obtenemos que H1 es igual a 5.633 metros. Siguiente. Finalmente, para el tubo del tanque de la izquierda se obtiene que el caudal 1 es igual a 0.82 por el área de la raíz de 2 veces la gravedad por la gravedad por H1. Hacemos esa operación, nos dice que A al área es igual a 0.0464 y el diámetro del tubo es igual a raíz del área sobre 0.785, que igual a C. Vale. Diámetro es igual a raíz de 0.0464 sobre 0.785 igual a 0.077. No sé vos, José, si la querés grabar más. La cagué. No importa, esa parte se corta de todas maneras. ¿Quién la va a cortar? Porque yo no.